Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de Emprendetub México y hoy vamos a hablar de 5 razones por las cuales no debieras emprender porque perdiste tu trabajo. Y sí, estás escuchando y leyendo bien. A pesar de que somos un canal de emprendimiento, en pro de la responsabilidad que uno debe tener a la hora de que le recomienda a alguien que es una buena alternativa emprender, la verdad, y esto está absolutamente demostrado, o sea, acá yo no estoy vertiendo una opinión personal, sino que vamos a analizar esto con datos, ¿ya? Y se van a dar cuenta de que de las peores cosas que uno puede hacer cuando pierde su trabajo es emprender. Y también estoy consciente de que en muchos lugares, en muchas cuentas en redes sociales, quizás incluso en otros canales de YouTube, te van a decir que todo el mundo debiera emprender en todo momento y que esto es para todos y vamos para adelante. Eso es completamente irresponsable, ¿ya? Porque hay escenarios en los que emprender es lo peor que podías hacer, ¿ya? Entonces, a pesar de que somos un canal de emprendimiento y te alentamos a emprender porque es un maravilloso camino a recorrer, cuando emprendes por las razones equivocadas y en el momento equivocado, eso puede ser desastroso. Así que te quiero explicar el por qué y cuáles son las 5 razones de que emprender solamente por el hecho de que te despidieron, ¿ya? Distinto que hayas estado planificando emprender, no es la mejor opción. La primera, estás en un mal momento emocional. Cuando te despiden, nadie está feliz. Ya no es que, oh, me despidieron, excepto que tengas un trabajo muy tóxico y finalmente hayas conseguido una muy buena indemnización al salir de ese trabajo, podría ser. Ojo, aquí voy a hablar de cosas bastante generales. Siempre la situación particular de cada uno pudiera ser diferente, ¿ya? Pero pensemos que en la mayoría de los casos, ¿ya? Nadie está feliz cuando pierde su trabajo y eso puede afectar más o menos, depende la persona, depende de las razones de la salida, el contexto, etcétera, ¿ya? Y resulta que emprender requiere mucha energía, mucha entereza emocional, sobre todo cuando lo vas a hacer por primera vez. Y por ende, no estar bien anímicamente, no estar al 100% para poder rendir, es un problema, ¿ya? No es el mayor de la lista que tengo acá, pero igualmente todo esto va sumando, porque finalmente aquí estamos hablando de un contexto, un escenario donde la mejor alternativa no es emprender, ¿ya? Obviamente todo esto es remediable. Cualquier persona puede tener un negocio y le puede ir bien en un negocio. El que yo te esté diciendo que ahora que quizá en este momento tú estás viendo este video justamente porque perdiste tu trabajo, ¿ya? Lo que te estoy diciendo es que si realmente quieres emprender, trabaja en estas cosas y hazlo en un mejor momento, cubriendo todo esto que te voy a decir. No te estoy diciendo que de manera determinante y tajante nunca en la vida emprendas, ¿ya? Porque todo en la vida es dinámico y va cambiando, ¿ya? Te estoy previniendo de situaciones que te pueden ocurrir en la base de la experiencia que tengo de más de 20 años haciendo negocios, más de 20 años como empresario, y también yo trabajo mucho en consultoría. He asesorado a miles de emprendedores y me he encontrado muchísimas veces con la situación de emprendí porque me quedé sin trabajo y a los 6 meses o 12 meses la persona lo único que consiguió es un emprendimiento fracasado, haberse gastado los pocos recursos que tenía, está peor anímicamente porque ahora quedó frustrado más encima de que le fue mal en el negocio y muchas veces ahora tiene deudas que pagar que le generaron el emprendimiento y qué es lo que va a tener que hacer ahora que consiguió un trabajo. Eso es lo que la mayoría de las veces pasa en estos escenarios. ¿Ya? No pasa que la gente le vaya súper bien. ¿Ya? Saquémonos esa idea de la cabeza porque, insisto, los datos mandan. Recordemos que a nivel mundial, y en México no es distinto, ¿ya?
de 10 emprendimientos que se generan hoy día, solamente uno va a llegar vivo al tercer año. ¿Ya? De todos, no estamos hablando solamente de la gente que emprende en el escenario de porque fue despedida. Entonces, si sumamos eso, igualmente, seguramente de los que emprendieron cuando fueron, porque fueron despedidos, quizás ninguno llega al tercer año porque estaban claramente en desventaja por todas estas razones que les estoy mencionando. ¿Ya? Yo hice docencia por muchos años en temas de justamente de emprendimiento, más de una década, y me dediqué igualmente a la investigación y a estudiar estos temas y cómo impactaban en el desarrollo de los negocios. De hecho, la primera vez que hablé de este mismo tema fue hace como 12 años. Y ya era un tema impopular porque decir que no emprenda a algunas personas era como pues, terrible, le estás matando los sueños. Pero no se trata de eso, se trata de hablar de emprendimiento de manera responsable, porque detrás de un negocio hay personas y detrás de esas personas hay familias que muchas veces dependen de esto. Y por ende no es un juego y no es recomendar cualquier cosa. Otra cosa por la cual no es la mejor idea. Ojo, no estoy diciendo tampoco que a nadie le vaya a resultar. Alguno podrá decir, no, es que yo tengo un amigo que sí le resultó bien, o a mí a mí me despidieron y a mí me resultó. Claramente las excepciones a la regla existen. Yo estoy hablando de escenarios generales. Estás contra el tiempo para generar ingresos, ¿ya? Un negocio en general, para que sea rentable, si es que alcanza a llegar a esa etapa, necesita al menos 2 años. Y tú necesitas plata, dinero, ¿cuándo? ¿En 2 años más? ¿O ahora porque te quedaste sin ingresos? Y, y probablemente puede ser que no tengas ahorros, nada con qué solventarte. ¿Puedes esperar 2 años? ¿O necesitas exprimir el negocio inmediatamente? Si necesitas exprimir el negocio inmediatamente, lo más probable es que lo vas a terminar matando tú mismo porque le vas a quitar el capital que requiere para poder crecer. Por ende, si tú necesitas generar ingresos de manera rápida, hay otras alternativas al emprendimiento, como por ejemplo quizá aprovechar tus propias capacidades para generar ingresos de alguna u otra manera, pero no emprender pensando en que estás creando una empresa, ¿ya? Porque de ese tipo de emprendimiento estoy hablando, ¿ya? De crear una empresa, de armar un negocio donde te dediques a tiempo por completo en eso y apuestes todas tus fichas a eso, ¿ya? De eso estamos hablando. Por ende, esta idea de generar ingresos rápido con un negocio nuevo normalmente más mata el negocio que lo que hace que resulte. Tercero, esto es obvio, no planificaste adecuadamente el negocio porque tienes la urgencia de emprender para generar ingresos porque te quedaste con otra alternativa, con ninguna otra alternativa. Seguramente quizás ni siquiera querías emprender. Era algo que quizás ni siquiera habías pensado hacer, ni te gusta la idea. Por ende, en ese caso, lo peor que pudieras hacer es emprender. Pero la planificación en un negocio es importante, ¿ya? Buscar qué es lo que vas a hacer, qué problema vas a resolver, a quiénes te vas a enfocar, evaluar entre diferentes ideas, calcular igualmente cuántos recursos necesitas. Todo eso, en cuánto tiempo va a ser rentable, muchas variables que hay que considerar, ¿ya? Y seguramente como estás con un apremio económico y de tiempo, no hay el espacio para poder hacer esos análisis adecuadamente. Te vas a tirar de cabeza y cuando uno se tira de cabeza, hay excepciones, pero lo más probable es que te vas a reventar la cabeza. ¿Ya? Eso es lo más probable. Si queremos apuntar a la suerte, seguramente es mejor jugar juegos de azar, ir a un casino, ¿ya? Porque probablemente tienes las mismas probabilidades y seguramente vas a perder. Después, no cuentas con los recursos necesarios para echar a andar un negocio. Ni siquiera los calculaste. ¿Cómo los vas a tener? Por ende, ahí también seguramente al poco tiempo te vas a dar cuenta que subestimaste lo que se requería y te vas a quedar corto y cuando te quedes corto no vas a tener de qué echar mano y cuando tengas de qué echar mano, hasta ahí llegó el negocio y se descontinúa. Y lo último,
lo más probable es que no tienes las competencias y habilidades necesarias para emprender, porque la mayoría de la gente no las tiene. No se trata de que tú seas un incompetente, para nada. Tampoco se trata de que los emprendedores sean personas iluminadas y mejores que el resto, pero claramente se requiere ciertas habilidades y sí, emprender es muchísimo más demandante que trabajar como empleado, muchísimo más. Se requiere otro tipo de competencias y habilidades, un nivel de resiliencia mayor, un montón de cosas. Entonces, ¿qué te recomiendo en ese sentido? ¿Ya? Si quieres emprender, si realmente tienes la idea de emprender, primero, no lo hagas en el momento de que porque te despidieron, empieza a prepararte desde antes, genera las competencias y habilidades necesarias para tener un negocio, planifícalo bien, cosa que cuando llegue el momento adecuado, te lanzas. Pero en este escenario, insisto, donde la verdad que es más por un apremio, por un apuro financiero, económico, hay mejores alternativas y la probabilidad más alta es que te va a ir mal y vas a quedar en un peor escenario financiero a que realmente lo arregles por la vía de crear un emprendimiento, porque eso es lo que ocurre en la mayoría de casos registrados que tenemos, que son miles. ¿Ya? Eso, insisto, esta data ya existe, no es algo que sea opinable, es lo que ocurre en la mayoría de estos casos. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte con más emprendedores. Recuerda que en este mismo canal te puedes suscribir y hay muchísima información que justamente te va a servir para prepararte adecuadamente para tener un negocio. Y nos vemos en un próximo video.